Excelente día para todos. Les ruego a todos que por favor tengan una Biblia en mano, ya que vamos a tomar la cuarta lección para hoy, y siempre recordándoles a todos que por favor busquen los pasajes de la Biblia, si son tan amables. Hago otra aclaración: este es un proyecto de fe, no es de la fe de nadie. No le pedimos ayuda monetaria a nadie para llevar a cabo esto. No andamos detrás del dinero de nadie. Para que esto quede muy claro, no pedimos dinero en nombre de Dios para nada. Esto es una obra de nuestra fe, que lo que queremos es compartir con cada uno de ustedes la palabra santa de Dios. Ahora, vamos a explicar sobre cómo establecer la autoridad. Pero antes quiero hacer un pequeño recuento de las lecciones que hemos visto anteriormente y de lo que debemos haber aprendido. Aprendimos en las lecciones anteriores qué es la autoridad, la necesidad de ella en la religión, que hoy día el origen de la autoridad no es el Antiguo Testamento, ni las filosofías, ni las palabras del predicador, tampoco los credos humanos o los deseos de la mayoría de la congregación local. Esto no es autoridad. Tampoco los ancianos de la iglesia o los resultados, aunque a veces sean buenos, de una buena idea, ninguno de ellos es autoritativo. El Mesías es el único origen correcto de autoridad, porque Él es el único autorizado por Dios para hablarle al hombre hoy en día. El Mesías tiene toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Él es el Rey de Reyes, Él es la cabeza única de la iglesia. La autoridad del Mesías está establecida claramente en el Nuevo Testamento. Ahora, en esta lección quiero que veamos cómo nos enseña Dios y también cómo establecer la autoridad, cómo debemos reconocerla y aplicarla apropiadamente para obedecerla. Hay 4 maneras de cómo establecer la autoridad. El mandamiento directo. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Dice: id, haced discípulos, enseñándolos obviamente, bautizándolos. Lucas capítulo 22, versículo 19. Haced esto en memoria mía. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice: arrepentirse y bautícese para el perdón de los pecados. Primera de Juan 5:3. Guardad sus mandamientos. Primera de Corintios capítulo 16, del 1 al 2. Contribución de los discípulos, la ofrenda el primer día de la semana. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No faltar a la asamblea de los santos o no dejar de congregarse. Estos son pasajes bíblicos donde se dan mandamientos directos y nadie los puede cambiar. Una segunda manera de cómo poder establecer la autoridad está en las declaraciones específicas de la verdad, como por ejemplo Mateo 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es algo específico, es claro. Nadie puede cambiar esta autoridad que hay. Efesios capítulo 22, versículo 20, Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. El Mesías es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Efesios 4:4 habla de que hay un cuerpo, o sea, una iglesia.
no muchas iglesias. Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 16. La vieja ley, o sea, el Antiguo Testamento, ha sido quitado. Estas son enseñanzas específicas que todos debemos respetar porque es la autoridad que habla el Nuevo Testamento. Una tercera manera de cómo establecer la autoridad está por el ejemplo aprobado. Hechos 27 habla de comer el pan el primer día de la semana. Es un ejemplo y tenemos una autoridad de parte de Dios para celebrar la cena. Hechos capítulo 14 versículo 23 dice: ancianos establecidos en cada iglesia, ancianos o pastores. La Biblia no habla de que en una iglesia pueda haber un pastor. Tienen que haber pastores. Que esto quede claro. Esto es la autoridad que encontramos en el ejemplo aprobado de Hechos 14, versículo 23. En Hechos capítulo 6, del 1 al 6, dice que los discípulos se encargaban de sus propias viudas. Esta es la manera de ejemplos que hicieron los primeros cristianos que nosotros debemos hacerlos también hoy en día. Hay una cuarta manera de cómo establecer la autoridad. Es la inferencia necesaria. Un ejemplo. ¿Qué es inferencia necesaria para el que no sepa? La inferencia necesaria es la conclusión lógica o lo que el pasaje dice inevitablemente o necesariamente. O en otras palabras, es lo que un pasaje dice, aunque no lo diga literalmente, pero lo da a entender. Por ejemplo, Hebreos capítulo 10, versículo 25. El lugar de la reunión está implícito como necesario. Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 12. Para que el sacerdocio se pudiera cambiar, habría necesidad de cambiar la ley. La observancia de la Cena del Señor cada semana basada en la inferencia de la observancia del sábado en la vieja ley. Compárese por favor Hechos capítulo 20 versículo 7 y Éxodo 20 28. En Éxodo 27 dice que reunidos los discípulos el primer día para partir el pan. Hay alguien que dice o argumenta y dice, es que el pasaje no dice cada primer día de la semana. Bueno, sencillo. Si hoy es domingo y celebramos la Cena del Señor, yo pregunto, ¿cuándo hay que volver a celebrar la Cena del Señor? ¿Qué dice el pasaje? El primer día de la semana. Si hoy es primer día de la semana y ya lo celebramos, ¿cuándo lo vamos a volver a celebrar? El próximo primer día de la semana. Eso es lo que se llama la inferencia necesaria, que el pasaje no lo dice literalmente, pero lo da a entender. Mateo capítulo 3, versículo 16, dice que el Mesías salió del agua cuando fue bautizado. Otro detalle muy importante. Vamos a tratar de explicar una porción importante para entender más sobre esto. En la Cena del Señor encontramos 3 maneras para establecer la autoridad. Y ojo a esto. La primera, aprendemos lo que se come y se bebe por medio de un mandamiento directo. Eso está en Mateo 26, 26 al 28. Dice la Biblia, Jesús tomó pan, tomó la copa. Ojo, cuando dice que tomó la copa, nosotros sabemos que la copa es el fruto de la vid. Dentro de la copa está el fruto de la vid. Compárese con Lucas capítulo 22, versículo 18, para poder explicar mejor esta idea. Por eso es que todavía usamos pan y jugo de la vid. Otro punto importante. Sabemos cuándo participar del pan por el ejemplo aprobado. Hechos capítulo 20, versículo 7. Esta es la única referencia que existe en el Nuevo Testamento respecto al día en que los discípulos se reunían para partir el pan.
Partirlo otro día es hacerlo sin la autorización del Señor. Hay congregaciones que supuestamente hacen la celebración cada mes o cada año. Pero yo pregunto, ¿dónde lo dice la Biblia? Nosotros tenemos una autorización de parte de Dios. Hechos 27 que dice que es el primer día de la semana. Piénselo por favor, si son tan amables. Piensen todos muy bien sobre esto. Nosotros sabemos la frecuencia con que lo hacían porque hay una diferencia necesaria en Hechos 27. Al reunirse para partir el pan el primer día de la semana, necesariamente se infiere que era un acto semanal. Para que un acontecimiento se deba de celebrar anualmente, es necesario especificar el mes y el día el mes y el día en que se debe celebrar esto. Por ejemplo, los cumpleaños se celebran cada año, pero para saber qué es cada año hay que decir en julio, el 20 de julio. Entonces ya sabemos el día y el mes y esperamos el año que hay que cumplirlo. ¿Me comprenden? Ahora, el día de Pentecostés hasta el siguiente día del séptimo sábado contaréis 50 días. Es lo que enseña Levíticos capítulo 23, versículos 15 al 16. Siempre eran 50 días después de la Pascua. Lo que se debe de observar mensualmente necesita ser explicado con el día del mes. Por decir algo, si yo voy a tener una celebración cada mes, tengo que decir todos los 20 de cada mes. Y así yo sé que es una celebración cada mes. ¿Me están entendiendo? Cuando yo voy a pagar la renta, o el préstamo, o un salario, tiene que recibirse el primero del mes. Un ejemplo. Lo que se debe de observar semanalmente solamente se menciona, se especifica el día de la semana. El séptimo día será reposo para Yahvé tu Dios. Éxodo 20:10. El Señor no dijo cada séptimo día, pero era necesariamente inferido y los judíos así lo entendieron porque así lo observaban. Bueno, mis amigos, voy a concluir con 3 puntos importantes. La autoridad debe de provenir del Señor Jesucristo. La autoridad puede ser establecida o reconocida por 4 maneras. Que esto quede muy claro. El mandamiento directo, la declaración específica de la verdad, el ejemplo apostólico aprobado y por la inferencia necesaria. Otra conclusión que tenemos que haber llegado es que si ninguna de estas reglas existe, entonces no está autorizada. Si la gente no tiene un mandamiento directo, o una inferencia necesaria, o una enseñanza específica, no tiene autoridad para hacer ninguna práctica con respecto a las cosas espirituales. Continuaremos con una próxima lección más adelante. Por favor, saquen el tiempo para que oren, para que escudriñen la palabra de Dios y para que por favor busquen los pasajes que he citado. Que Dios les bendiga. Excelente día para todos. Les ruego a todos que por favor tengan una Biblia en mano, ya que vamos a tomar la 4ª lección para hoy, y siempre recordándoles a todos que por favor busquen los pasajes de la Biblia, si son tan amables. Hago otra aclaración. Este es un proyecto de fe, no es de la fe de nadie. No le pedimos ayuda monetaria a nadie para llevar a cabo esto. No andamos detrás del dinero de nadie.
para que esto quede muy claro. No pedimos dinero en nombre de Dios para nada. Esto es una obra de nuestra fe, que lo que queremos es compartir con cada uno de ustedes la palabra santa de Dios. Ahora, vamos a explicar sobre cómo establecer la autoridad. Pero antes quiero hacer un pequeño recuento de las lecciones que hemos visto anteriormente y de lo que debemos haber aprendido. Aprendimos en las lecciones anteriores qué es la autoridad, la necesidad de ella en la religión, que hoy día el origen de la autoridad no es el Antiguo Testamento, ni las filosofías, ni las palabras del predicador, tampoco los credos humanos o los deseos de la mayoría de la congregación local. Esto no es autoridad. Tampoco los ancianos de la iglesia o los resultados, aunque a veces sean buenos, de una buena idea, ninguno de ellos es autoritativo. El Mesías es el único origen correcto de autoridad, porque Él es el único autorizado por Dios para hallarle, para hablarle al hombre hoy en día. El Mesías tiene toda autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Él es el Rey de Reyes, Él es la cabeza única de la iglesia. La autoridad